Bienvenidos todos a este webinar que tiene por objeto abordar una de las problemáticas más comunes. Y respecto del tema existe un gran desconocimiento en el sentido que se hace una interpretación de que las redes sociales nos permiten realizar cualquier manifestación de la libertad de expresión. Tema que abordaremos a partir de un caso particular. Mi nombre es Arián Velasco, soy uno de los socios de Velasco Calle y Daleman, firma dedicada a la protección de datos personales, desde 2012, y lo hacemos en asocio con el capítulo Medellín de ISACA, que es una organización dedicada a compartir y a fortalecer el conocimiento interdisciplinario relacionado con la auditoría de sistemas, con la ciberseguridad, con la gestión, el riesgo, el cumplimiento, con la privacidad y todo aquello que impacte y que deba ser objeto de análisis, de reflexión alrededor de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Nuestra firma, como les decía, de 2012 está dedicada, para aquellos que no nos conocen, a unos frentes de trabajo que tienen que ver con el derecho de tecnologías, y eso conduce a abordar temas como la protección de datos, la gestión de incidentes de seguridad y delitos informáticos, tema que, como ustedes saben, o por lo menos la mayoría, es una de las obligaciones en términos de gestión en el régimen colombiano de protección de datos. El abordaje, la seguridad de la información, que digamos es el norte que uno alcanza a descifrar frente a los requisitos y exigencias que en materia de seguridad de la información se desprenden del Registro Nacional de Bases de Datos, la gestión de la propiedad intelectual inmaterial, todos los aspectos de innovación en los cuales, cuando están relacionados con los datos personales, implican también darle un enfoque desde el punto de vista de la responsabilidad demostrada, tema que podemos hablar en otra oportunidad, y todo lo que es la negociación de tecnología y la contratación de tecnología, en donde es importante mirar las relaciones con los proveedores dentro del marco de esa solidaridad que el régimen de protección de datos establece entre responsables y encargados, y obviamente a los temas propios de los abogados, como pueden ser los temas de litigio, temas que abordamos relacionados con tecnología. Bueno, esta es una firma de abogados que tiene una misión muy clara: hacer viables y seguros los modelos de negocios o la operación de nuestros clientes. Y eso lo hacemos pues desde ese enfoque o esa visión interdisciplinario, que es, digamos, un aspecto que nos diferencia en términos de la comprensión de la tecnología. Y este año fuimos reconocidos por una publicación internacional inglesa, Corporate Inc., como la mejor firma en materia de protección de datos, y eso gracias a ustedes, a nuestros clientes y a quienes nos siguen. Algunas de las empresas con las que hemos trabajado en protección de datos son las que están en esos iconos. Y bueno, aquí hay un poco más de mi información. Como saben algunos, tengo una maestría en informática y derecho, también una en negocios, certificado COVID, auditor ISO 27000, miembro de la junta directiva de ISACA. Y bueno, vamos entrando en materia. Como última cuña, el día de mañana, aquí en la ciudad de Medellín, tenemos una jornada académica relacionada con la inquietud que tienen muchas empresas sobre qué sucede después del registro, que si bien la fecha se prorrogó, no quiere decir que aquellas empresas que ya hayan realizado el trabajo de inventariar sus bases de datos y que inventariado haber hecho el registro desde 2012, hay unas obligaciones que están vigentes y hay otras que se desprenden del registro. Entonces, el día de mañana vamos a abordar estos temas en el curso que está ahí. Si alguien está interesado, puede escribir a nuestra firma y le daremos la información pertinente. Bueno, como saben ustedes, nos gusta hablar de estos temas viendo su aplicación práctica. En este sentido, vamos a hablar de un caso
presentado en Colombia, conocido por la Corte Constitucional, y básicamente se relaciona con el tratamiento de datos personales que realiza un empleador o un patrono en relación con los datos de un empleado. Y para ello, en la red social Facebook, publica la foto de un empleado y hace una serie de afirmaciones que, en el sentir de la Corte y la forma como se expresa el empleador o la persona que hace parte del empleador, pues denotan que no son veraces, y esas son las consideraciones que el juez constitucional tiene en cuenta, concediendo y tutelando el derecho, algunos derechos fundamentales, y que la Corte posteriormente revisa y llama la atención. Entonces este webinar busca, uno, contarles qué sucede o qué sucedió más bien en esa sentencia de tutela, y a partir de ella establecer cuáles son los parámetros que dan lugar o que hacen presumir, de acuerdo a la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional en Colombia, la cual es muy sólida desde 1992, cuando se incorporan los derechos fundamentales a la intimidad, de la verdad y la protección de datos en el ordenamiento colombiano, cuáles son esos parámetros que pueden significar un abuso en el uso de redes sociales. Entonces, en el caso puntual, el empleador, a través de su perfil en redes sociales, dice: les quiero informar para que todos tengan cuidado, miren, la ladrona, indica el nombre de la persona, la sorprendieron robando en la empresa. Una afirmación la cual, en términos del régimen laboral, exige una declaración judicial, robando en la empresa donde ella trabaja, y verificando, es lo que afirma el empleador, no es la primera vez. Ya lo tiene de costumbre, empieza a mostrar un comportamiento habitual de esa persona cuya foto ha publicado y que permite identificarla de manera suficiente, es decir, es un dato personal, y tiene de costumbre que trabaja, y cuando renuncia, miren, otra afirmación, manda a robar las empresas, y yo fui su segunda víctima. Resultado de esta publicación, la empleada afectada acude a la justicia vía acción de tutela y expresa su inconformidad y la manera como siente vulneradas sus derechos fundamentales, y solicita al juez, que conoce la tutela, que se suspenda inmediatamente la publicación en la red social Facebook, que, recordemos, es un portal, es una red social con domicilio en los Estados Unidos, la cual, como saben todos aquellos que hacen parte de ella o que conocen otras redes sociales, la suscripción implica la adopción y el sometimiento a unos términos y condiciones que determina Facebook como dueño de ese modelo de negocios. Pues bien, la Corte, frente al caso puntual que les estoy relatando, y voy a pasar rápidamente por aquí porque posteriormente profundizaré, dice: en la relación laboral hay una situación de indefección, en este caso de la empleada. Y es importante que miremos esto de cómo un tema que puede estar en un plano de una red social es vinculado a una relación laboral. Entonces dice la Corte, hay una situación de indefección. El uso del medio de comunicación por parte de quien lo usa le da un poder sobre la información que publican, en la medida que ustedes saben que quien publica no permite a los otros editar o eliminar esa información. Eso supone que la persona de quien se predican ciertas afirmaciones, como las compartidas en el slide anterior, sufre un maltrato, y por tanto, dice la Corte, y aquí esto es un tema muy importante, le asiste el derecho a solicitar la indemnización de perjuicios. Y esto no vía tutela, pero sí, digamos que demostrada la conducta, lo que vendría posteriormente podría ser un incidente o una acción legal en el sentido de solicitar la indemnización de los perjuicios sufridos. Dice además la Corte, la libertad de expresión no es absoluta. La libertad de expresión exige ser analizada a la luz de otros derechos fundamentales que puedan estar comprometidos, y dice de una manera muy clara
la información que se publica en cualquier canal debe ser clara, debe ser objetiva, debe ser imparcial. Es decir, lo que está llamando la atención la Corte es que la libertad de expresión, si bien es un derecho fundamental consagrado en el artículo 20 de la Constitución Nacional, así como en la mayoría de constituciones del mundo occidental o de los países democráticos, tiene unos límites. Y no pueden ser las redes sociales el espacio para salir a decir lo que uno quiera. Y aquí el cuidado también es que uno puede llevar esta misma realidad a las redes sociales empresariales, que en algunos casos con algunos clientes ya hemos llamado la atención, porque esto que se presenta en un espacio como Facebook, que dan lugares a la existencia de pequeños infiernos, se pueden crear también grandes infiernos al interior de las organizaciones cuando tenemos herramientas de colaboración o redes sociales internas, lo cual exige un abordaje desde el punto de vista regulatorio a la luz de los derechos fundamentales comprometidos. Y la Corte dice, la ausencia de veracidad hace presumir la intención dañina. Es decir, si damos información imparcial, subjetiva, que no obedece a la realidad, se presume por el juez de que hay de que hay mala intención, de que hay mala fe, y por tanto se busca generar un daño en la persona. La Corte entonces dice, la existencia de términos y condiciones en una red social no excluye la aplicación ni la garantía de los derechos fundamentales que los ciudadanos esperan sean acatados, sean respetados. Y la Corte, y lo vamos a ver un poquito más en detalle, dice cuando hay información que no es cierta, le asiste al titular, en este caso al empleado, la posibilidad de solicitar la rectificación, con el fin de que se aclare y se exponga hacia los destinatarios de esa información que fue suministrada de manera errónea, malintencionada o con mala fe, se restauren sus derechos. Y la Corte dice, de todas formas, porque el juez constitucional, al fallar la tutela, reconociendo el derecho del empleado en el sentido de que había un abuso de la libertad de expresión que afectaba sus derechos fundamentales, al no ordenar el juez constitucional en primera instancia la rectificación, la Corte Constitucional hace un llamado de atención, incluso podría decir un regaño, porque no era únicamente la suspensión de la publicación en redes sociales, sino la necesidad inmediata de rectificar. Pero la Corte Constitucional en su sentencia de tutela no ordena la rectificación porque considera que hacer una rectificación transcurrido el tiempo es revictimizar al titular o a esa persona cuyo nombre y cuya honra fue maltratada, fue comprometida por una declaración ausente de veracidad. Entonces, a la luz de esta historia, esa fue la síntesis de la sentencia, lo relevante es llegar y saber cuáles son los parámetros que la Corte Constitucional ha establecido como marcos que permiten inferir que hay un compromiso o hay un abuso del derecho a informar en redes sociales. Y la Corte básicamente habla de cuándo puede haber abuso del uso de las tecnologías. Y ahí es donde yo quiero invitar, y tiene la aplicación también práctica, es las herramientas de colaboración que se utilizan al interior de las empresas o que utilizamos en nuestra vida social, tienen que respetar la existencia de unos derechos fundamentales. Eso es esencial y muchas veces se desconoce eso. La tecnología permite hacer muchas cosas, pero no todo lo que tecnológicamente es posible quiere decir que eso esté ajustado al derecho. Y cuando viene este régimen de protección de datos que busca garantizar ciertos elementos esenciales en la vida del ser humano, determina que haya una articulación, que haya un equilibrio entre ese uso de la tecnología y el derecho de las personas, que en última son la esencia de todo Estado social. Entonces, veamos cuáles son, a la luz de la Corte, esos parámetros que hacen presumir que hay un abuso en las redes sociales. Muchos me han escuchado cuando hablo en mis charlas o en clase de invitarlos a que
así como nuestro cerebro tiene un hemisferio que funciona de manera creativa y el otro racional, uno es liberal y el otro conservador, hagamos el mismo ejercicio aquí. Un hemisferio va a estar orientado a pensar en el marco de la empresa y en el otro vamos a pensar como ciudadanos. Es decir, en uno en el mundo laboral, en el otro en el mundo social. Y eso permite entender las conexiones que son necesarias para evitar cometer abusos. O lo que muchas veces podemos realizar nosotros, incurrir de manera desprevenida, por ejemplo, cuando compartimos afirmaciones en WhatsApp o en otras herramientas que viralizan noticias que hoy, como sabemos, la famosa posverdad busca desinformar con un ánimo dañino. Entonces veamos esos parámetros. El primer parámetro que dice la Corte es, ojo, las redes sociales pueden convertirse en centros de amenazas. No hay nada más cierto. Si hoy nos vamos a las redes sociales, vemos que algunas personas, de manera racional o irracional, lo que hacen es expresar de una manera desproporcionada información, realizando injurias, calumnias, hablando del otro, generando xenofobia, generando discriminación. Y lo que la Corte dice es, las redes sociales son centros de amenaza. Y lo que yo diría, ya en este plano social, es cómo nuestras herramientas tecnológicas dentro de la organización se pueden convertir en amenazas, no porque se dé injuria y calumnia, sino cómo la tecnología puede generar amenazas para los derechos de, digamos, los empleados o de los otros grupos de interés con los cuales la empresa se relaciona. Y esa posibilidad de generar un daño se traduce en ciertos derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen personal, como en el caso expuesto, el derecho al honor, al buen nombre, a la honra, lo que determina que podemos empezar a hacer el ejercicio cuando participamos en redes sociales, particularmente Facebook, analizar lo que dice la gente y ver si en esas manifestaciones supuestamente o con la creencia que están amparadas bajo la libertad de expresión se están incurriendo en un abuso del uso de la tecnología. Otro parámetro dice, miren, uno puede aceptar los términos y condiciones de una red social, uno puede aceptar los términos de uso de una licencia alrededor del uso de cierta tecnología, pero eso no quiere decir que ese acuerdo entre, por ejemplo, Facebook o cualquier otra red social y quien decide hacer parte de ella prime sobre la normatividad existente. Es decir, no el hecho de que, por ejemplo, la red social diga que puede hacer lo que quiera con los datos personales determina que ello sea así. Porque cuando hay un compromiso para un ciudadano respecto de sus garantías constitucionales, este ciudadano tiene el derecho a ir al juez estatal. Miren que cuando empecé les decía, Facebook es una empresa ubicada en el estado de California que hace parte de Estados Unidos. Y allí nos suscribimos y sometemos a unos términos y condiciones. Pero miren que en el caso expuesto, el juez de tutela en primera instancia ordena suspender y eliminar la publicación que había hecho el empleador. Es decir, miren cómo hay un desplazamiento, los términos y condiciones a esa parte convencional, a ese acuerdo de voluntades que es desplazado por el ejercicio de esa potestad judicial que tiene el juez para garantizar el derecho a los ciudadanos. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces olvidamos y creemos que lo que dice el contrato, que dentro de lo que sería la jerarquía de las leyes está en una escala muy inferior, no puede ir en contravía de normas superiores y en este caso derechos fundamentales consagrados en la Constitución política. Otro aspecto que llama la atención la Corte y que hacen presumir un uso abusivo. En este caso, la potencialidad que tiene el uso de la tecnología de causar daños. Conocemos las redes sociales
en su potencialidad de generar situaciones que conducen al bullying, que conducen a maltratar al otro, pero no lo habíamos considerado a la luz del plano empresarial. Y digo el plano empresarial porque si bien la discusión o los hechos se dan en una red social, tienen que ver con una relación laboral en donde hay un desequilibrio, hay una condición de inferioridad del empleado hacia el empleador. Entonces, la Corte dice, ojo, el uso de la tecnología puede generar daños. Y como les dije, si se genera un daño, el afectado puede solicitar en instancia judicial que sean resarcidos los perjuicios. Entonces imaginemos cuál fue el daño que pudo haber experimentado en su imagen, en su honra, en diferentes planos por esa empleada a la que se sindicó, se señaló sin pruebas que no era una ladrona. Entonces, en este caso les cuento, el empleador no respondió a la tutela, lo cual hace inferir que las afirmaciones de la empleada son ciertas, o sea, de la persona afectada. Entonces es muy importante pensar en el plano empresarial cómo el uso de la tecnología tiene la potencialidad de generar daños. Y eso es parte del enfoque, del abordaje, de la reflexión que surge o que se genera alrededor del régimen de protección de datos, donde muchas empresas y algunas personas han llegado a considerar que esto se cumple en un copy-paste de una política que supuestamente da un cumplimiento, pero lo único que hace es convertirse en un paño de agua tibia para una realidad totalmente diferente como estamos exponiendo. ¿Qué más dice la Corte? Hay un mal tratamiento de datos personales cuando se usa la información de alguien. Por un lado, se usó la foto que le identificaba a esa persona y además, como una situación agravante, se usa esa información dando datos que no son reales. Entonces, primero, yo para utilizar el dato personal de alguien, como es su imagen, es decir, que permite la identificación de alguien de una manera precisa y particular, requiero su autorización o que la ley me habilite. Y segundo, si bien tengo la autorización que debe estar enmarcada en un principio de finalidad y de legalidad, el utilizar el dato de una persona no me legitima, así tuviese una autorización, para despotricar de ella, para decir que esa persona es ladrona, que esa persona está acostumbrada a incurrir en prácticas contrarias a la ley, a la moral, a las buenas costumbres. De hecho, vimos recientemente un caso entre un periodista y un personaje público en este país. Según otro parámetro, derecho a la imagen. Y tiene que ver con lo que decía anteriormente. Una persona construye una personalidad virtual. Esa personalidad virtual tiene que ser entendida de manera monolítica, de manera homogénea. Lo que nosotros somos en el mundo físico lo somos en el mundo virtual. Por tanto, hacer fragmentaciones, separaciones con una intención dañina tiene un efecto, y fue lo que sucedió aquí. Cuando la Corte habla y la Constitución habla de ese derecho a la imagen, de ese derecho a la honra, al buen nombre, lo que está invitando es que la persona sea analizada, sea vista en un conjunto. Aquí a esta persona, bajo unas situaciones que no se demostraron, se le está señalando de ser una persona que incurre en conductas contrarias a derecho. Y en caso de que hubiese sido así, tampoco se podían llevar el plano de Facebook. Hay que ir a las instancias judiciales y demostrar. Y analizaríamos posteriormente la legalidad de hacer pública incluso una decisión judicial, considerando que también allí hay unos parámetros como pueden ser las reglas de Heredia aplicadas a las decisiones judiciales, que es una buena práctica a nivel de aplicación de la justicia. Otro parámetro es cuando se utilizan afirmaciones injuriosas, ofensivas, falsas, erróneas. Entonces uno se empieza a preguntarse, bueno, pero entonces, ¿qué es eso de la libertad de expresión? ¿Qué es eso del derecho a informar? Entonces puede existir una línea delgada. La Corte dice, el derecho a la libertad de expresión está por encima de otros derechos.
¿cierto? Eso es lo que hace libre a un país, lo que lo hace democrático. Lo que pasa es que yo tengo que medir mis palabras, yo tengo que medir mis afirmaciones. Y uno efectivamente se puede quejar a través de redes sociales. Yo lo he hecho, no digo que no, pero cuando me quejo sí tengo muy claro que los términos que utilice no sean erróneos, no sean injuriosos, no sean ofensivos. Por tanto, la libertad de expresión sigue existiendo. La Corte no está diciendo desaparece. Lo que está diciendo, si usted va a informar, hágalo de manera veraz, de manera objetiva y no se deje llevar por sus pensamientos o sus sentimientos hacia una persona, cosa que normalmente la mayoría o muchas personas pueden tener esos comportamientos de una manera resultado quizás del desconocimiento o de la realidad de que las redes sociales están sometidas también al respeto a unas garantías constitucionales. Entonces esa libertad de expresión tiene unos límites y están determinados en otros derechos. Entonces, ¿qué vemos aquí? Un derecho a la libertad de expresión que ejerce un empleador, el derecho a la libertad de informarse o informar que tiene un empleador versus los derechos de una persona en el plano de la intimidad, de la data, de la honra, del buen nombre, de otros. Es decir, un choque de trenes entre derechos fundamentales. Eso determina que haya un equilibrio, que sea necesario encontrar un plano de proporcionalidad que permita articular la existencia de estos derechos y cómo yo pueda quizás llamar la atención, generar la advertencia sobre un riesgo sin llegar a hacer afirmaciones contrarias a la realidad o que no tengan prueba. Asimismo, como ya habíamos mencionado, cuando les narraba la historia, la Corte presume que cuando se abusa de ese derecho a la libertad de expresión y hay una conducta dañina e intencional de afectar a una persona, allí hay un abuso de la tecnología, allí se están maltratando, allí se está trascendiendo la línea de ese derecho a la libertad. Es decir, no hay derechos fundamentales absolutos. Todos los derechos fundamentales tienen un límite y va a estar determinado por cada contexto. Uno puede ser mundo de la vida social, de las relaciones con los amigos en redes sociales, y otro el manejo de la información en el plano de la organización, en las cuales, como sabemos, pues se viven también dificultades, conflictos, controversias y que exigen, particularmente por aquellos que han empezado a liderar el tema de protección de datos dentro de los entes empresariales, una reflexión y un cuidado sobre la sutileza a la hora de tomar decisiones. Y dice entonces la Corte, no puede denigrarse, no puede publicarse información falsa y quien lo haga está obligado a rectificar. Y eso era lo que veíamos normalmente en los medios de comunicación impresos. Entonces veíamos fe de ratas, derecho a la rectificación. Y eres como esa canción de Héctor Lavoe, el periódico de ayer, en donde la noticia ya pasa al olvido. Pero en el mundo de Internet sucede lo contrario. Allí la información permanece. Y eso supone que ese canal o esa forma de comunicación unidireccional de quien genera el dato, quien genera la información de forma masiva hacia otros, como en el caso con aspectos injuriosos, dañinos, implique que el juez constitucional vía acción de tutela ordene no solamente la suspensión, sino la rectificación. En este caso, el llamado de la Corte Constitucional al juez de tutela es decirle, oiga, usted hizo bien suspendiendo la publicación, pero omitió ordenar la rectificación inmediata, con el fin de restablecer los derechos fundamentales, honra, buen nombre de esa persona, de manera que aquellos que conocieron en su momento las indicaciones falsas de que esa empleada era ladrona, de que esa empleada acostumbraba a incurrir a esas prácticas, muy posiblemente se fueron con esa imagen de esa persona. Y al no darse la rectificación en tiempo, lo que dice la Corte es, si bien es necesaria la rectificación, yo en este momento no lo puedo hacer.
No puedo ordenar una rectificación al revisar esta acción de tutela porque eso sería revictimizar a la persona. Cada caso habrá que analizarlo. Por tanto, allí quizás el desafío es cuando pensamos en el plano empresarial, cómo se puede dar la rectificación. Y en esa rectificación, el mundo del derecho no funciona como el mundo de mis amigos los ingenieros. Y es que 1 más 1 es 2. No por decir que un dato o la afectación del buen nombre o la manifestación de datos errados siempre implique rectificación, ello no es cierto, porque lo que hace la Corte es patentar que ordenar la rectificación significaría generar un daño mayor para esa persona que ya fue afectada en su buen nombre, en su honra con las publicaciones injuriosas que se hicieron en su oportunidad. Finalmente, lo que busca la Corte y lo que hay que tener en cuenta al establecer estos parámetros del abuso de redes sociales, y yo diría del uso de la tecnología, es que se tomen medidas, que se analice en cada caso particular cómo se regula el uso de la tecnología dentro de las organizaciones, cómo se garantizan controles, cómo se generan investigaciones, de manera que dentro del marco de la responsabilidad demostrada, en situaciones muy particulares yo pueda llegar a establecer la veracidad o no, la legitimidad del derecho a la libertad de expresión o la legitimidad en el afectado de exigir que se respeten sus derechos fundamentales, considerando que en el plano empresarial, en las relaciones laborales o en algunas contractuales hay una situación de desequilibrio donde que ello quiere decir que el juez va a verificar que la parte en situación de indefensión merece protección y merece que sea respetada, de manera que lo que hace el juez es elevar y equilibrar el plano en el cual se relacionan las partes a través de una decisión judicial. Bueno, estos eran los criterios que quería compartirles del uso de redes sociales y cuando ese uso se puede tornar abusivo. Recordarles que el día de mañana tenemos un curso sobre qué hago después del Registro Nacional de Base de Datos, en donde las obligaciones no se agotan con el registro, sino que vienen otras adicionales que son la puerta de entrada o lo que tiene que ver con un principio que es el de responsabilidad demostrada. Entonces, en este momento es abrir un espacio de preguntas a efectos de que ustedes puedan compartirnos las inquietudes que puedan tener. Quienes me hayan formulado la pregunta me la pueden repetir en el sentido de, como iba hablando, no podía ir leyendo simultáneamente. Yo trato de mirar, pero preferiría que me la fueran haciendo una a una, me dieran el tiempo de responder y en ese sentido que no se me escape ninguna. Digamos, el tema que plantea Angélica, una querida amiga, abogada en Canadá, compañera de estudios, hoy cuando le hablaba de esto, le decía que estos temas de derechos fundamentales, el caso que expongo aquí, sería la misma reflexión que la que se haría en el marco de aquellos países que reconocen el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen, al buen nombre, el derecho a la libertad de expresión, porque aquí estamos hablando de derechos fundamentales. Los derechos fundamentales, como lo indican su nombre, son garantías que tienen las personas, cualquiera que sea el país o el territorio en el cual se presente esto. Este caso es interesante porque miren cómo Facebook, siendo una empresa norteamericana dentro de un país que no tiene unas normas claras ni una autoridad de protección de datos, hay una decisión judicial de un juez en Colombia donde le dice al titular del dato: ingrese, elimine la información, y podría darle otras instrucciones que esa persona no podría omitir bajo el argumento de que los términos y condiciones en la red social permiten a él expresarse de la manera que quiera. Por tanto, la respuesta para Angélica es: lo que estoy exponiendo en Colombia ocurriría también en Canadá, por ejemplo, en el marco de la norma de protección de datos allá, PIPEDA, o lo que podría salir lo que podría ocurrir en cualquier otro país
que garantice, o país garantista o democrático que garantice estos derechos. René, cada caso particular, habría que analizar la situación. Por ejemplo, en materia laboral, la causal de terminación del contrato por justa causa va a estar determinada si es un hurto porque haya una decisión judicial previa. Tú puedes tener esas pruebas de pronto un fraude informático. De ahí la importancia de ver cómo tienes regulado los temas laborales, el uso de la tecnología, para determinar si esa conducta puede convertirse en una justa causa para terminar el contrato. Pero si dijeses que tienes prueba de un fraude y que hay un hurto, eso exigiría una declaración judicial por el juez competente. Por tanto, aún ni teniendo pruebas, podrías replicar o reproducir esa información. Cada caso es particular. Algunos de ustedes me han escuchado decir, yo puedo informar, como lo dije ahorita. La cuestión es cómo digo las cosas y teniendo en cuenta que lo que yo exprese no puede estar riñendo, no puede estar chocando contra derechos fundamentales del ciudadano. Juan Manuel, en ambientes educativos, ¿qué se puede hacer cuando un estudiante es víctima matoneo por otro? Pues es un tema que puede conducir a la materialización de un hecho punible, es decir, una conducta contraria a derecho, lo que determinaría que la organización, en este caso el colegio o la universidad, regule dentro de sus manuales de convivencia cómo proceder dentro del término interno y de otros. Si es claro la conducta contraria a derecho, estaría en la obligación de poner en conocimiento de las autoridades competentes tales hechos a través de una denuncia penal. Nosotros trabajando en colegios vamos llegando poco a poco, vamos dando conciencia a las organizaciones sobre la importancia de armonizar y entender que el tema de protección de datos no se trata de adoptar una política, adoptar unas normas sin un sentido. La idea es atender cada realidad. Y uno de los casos particulares puede ser el del ámbito educativo, donde además me enfrento, Juan Manuel, con el manejo de datos de menores de edad, lo cual debemos recordar que en la ley colombiana establece una prohibición frente al tratamiento de datos de menores de edad, prohibición que sí tiene que ser interpretada también a la luz de otros derechos fundamentales y lo que es el Código de la Infancia y de Adolescencia. Por tanto, como yo les digo a la mayoría de mis estudiantes y a mis amigos en los foros o en las capacitaciones o en clase, la respuesta jurídica por excelencia es depende. Habría que analizar cada caso particular, Juan Manuel, para saber cómo proceder. Igual en el caso o en la situación que exponía René. Iván, en 1581, ¿cómo funciona el agrupamiento de bases de datos? Mira, el tema de registro de bases de datos implica un análisis profundo, un análisis estratégico de cuál es el enfoque que le va a dar a esa obligación de declarar bases de datos. No te tengo una respuesta, porque en nuestra experiencia, incluso en sectores económicos similares, entre clientes nuestros que pueden estar en el mismo plano económico, que pueden estar concurriendo, la lógica de la declaración de bases de datos puede variar en la forma como operan. Entonces, no hay una respuesta que te pueda dar por lo que te decía. El derecho no es ciencia como son las matemáticas, por tanto aquí hay un elemento de relativismo. ¿Qué otra pregunta hay? Estoy mirando. Bueno, si alguna pregunta se me escapa, me la pueden preguntar aquí durante el webinar, me la pueden formular
De otra manera, nos pueden escribir, que les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a nuestro blog, en nuestro portal web, y allí pueden mantenerse actualizados. Los invito, por ejemplo, como en el caso de Iván, no sé Iván en qué ciudad está, mañana vamos a hablar tangencialmente del tema del registro de bases de datos. Sé que saldrán preguntas, hablaremos qué pasa después del registro, pero allí sin duda todas las personas que ya están inscritas sé que van a llegar a formular ese tipo de interrogantes. Si no, agradecerles su participación en este evento, invitarlos a que se unan a nuestra comunidad, no solamente nuestra firma de abogados, sino también a nuestro capítulo ISACA Medellín, y en tal sentido darles las gracias por su participación, por sus interesantes preguntas, y dejarles el objetivo de estos webinars son generar reflexiones. Las preguntas que me formulan, pues me las hacen en abstracto, por tanto es difícil dar una respuesta concreta, además que bajo el secreto cliente-abogado no podría no podría dar una respuesta concreta de manera pública. Bueno, entonces los esperamos en una próxima oportunidad. En estos días le estaremos comunicando el próximo tema que abordaremos en uno de nuestros webinars. En nuestro canal de YouTube pueden encontrar un conjunto de conferencias que hemos ido produciendo desde el año pasado o hace 2 años, no recuerdo. Y también nos pueden expresar a través de nuestro portal aquellos temas que consideren puedan ser abordados, y con mucho gusto evaluaremos y haremos el mayor esfuerzo en que así sea. Les deseo un feliz día a todos y que tengan una buena semana. Gracias.